El 19 de septiembre de 1993 cayó en domingo. Ese día, en Guayaquil, un grupo de muchachos de verde prendió la mecha de un festejo que se volvió inolvidable en todo el país. Igual que en 1963, la gente salió a las calles a celebrar, bailar y mostrar orgullo. Sí, el fútbol da esa clase de alegrías. El balón no solo rueda, sino que une regiones, borra diferencias y aplasta odios y envidia. En 93, Bolivia cantó fuerte "Viva mi patria Bolivia", hizo flamear banderas y explotó en júbilo. Es que ese grupo de futbolistas, de la mano de un español, alcanzó un objetivo que parecía imposible: sellar el pasaje en cancha para ir a un mundial. Mucho tiempo después, revivimos aquel hermoso pasaje del fútbol boliviano. El 89 el presidente de la Federación, don Alfredo Salazar, nos pide a Lothar y a mí que nos hagamos cargo de la selección boliviana para la eliminatoria. Entonces nos hacemos cargo y era un caos. No había el estadio Siles, no había el estadio de Strong, no había el estadio del Bolívar, no había dónde entrenar. Entonces tuvimos que entrenar en la Plaza Villarroel. Entonces ahí tomamos la decisión de irnos a Oruro. Fue un caos, pues, en la noticia en el cuartel general de la selección. La gente dice, ¿cómo vamos a ir a Oruro? Entonces ahí hubieron jugadores, especialmente extranjeros, que ¿qué hemos ganado nosotros? Nunca hemos ganado nada y resulta que ahora nosotros no queremos ir a entrenar. Entonces yo me acerqué ya, fui a hablar con los jugadores y le dije, Oruro tiene todo lo que necesitamos para prepararnos. Tenemos poquísimo tiempo, pero en Oruro hay un buen hotel, hay muy buena cancha, tenemos el público que está entusiasmadísimo de que la selección vaya. De manera que eso es lo que necesitamos. Ahora, si alguno busca que tengamos, no sé, otra suerte de distracciones y cosas, no es lo que necesitamos como proyecto para intentar clasificar. Entonces estaba Jorge Abejer, tipo muy metido y tal. Entonces ya charlamos y ahí estamos hablando un poco del proyecto del 80, que fue la base, ¿no? Entonces yo le dije, nosotros no podemos tener ninguna chance si no traemos a Erwin Romero. No puede ser que el mejor jugador de Bolivia no esté en la selección. Entonces Jorge me dijo, pero yo no lo quiero porque no me gusta su disciplina. Le dije, pero nosotros vamos a hacer eso, yo garantizo y tenemos que traer a Romero. Entonces justo era cumpleaños de Romero, logré hablar con él. No teníamos tiempo para nada, entonces le dije, bueno, yo quiero que vengas, pero el profesor no quiere, o sea que tú habla con él, yo te voy a poner en contacto y ojalá que puedas venir. Y entonces Jorge habló con él y le dijo, mire Romero, y yo sé que usted es muy buen jugador, pero yo me temo que su disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Y Chichi le dijo, no,
usted va a estar seguro que jamás va a haber ni una sola mala nota disciplinaria y don Guido Loaiza me garantiza de eso. Entonces, bueno, Romero, le vamos a mandar el pasaje. Y Chichi le dijo, no, yo no necesito pasaje, yo me voy a pagar el pasaje, yo voy a estar mañana a primera hora en Oruro. Y vino Chichi, que bueno, cambió todo y fue el mejor jugador. Y bueno, le ganamos a Uruguay, le ganamos a Perú, fuimos a Lima y le ganamos a Perú. Entonces, estuvimos a un paso de clasificar. Entonces yo pensé, si hacemos las cosas bien y cumplimos un poco lo que hemos aprendido en Bolívar, que uno tiene que trabajar en lo futbolístico, pero también en la infraestructura. Entonces yo hice un plan con Percy, hicimos un programa, un plan, que lo llevamos juntamente con Percy y Fernando Dips a Sucre. No, nadie nos consideraba como candidatos a la cosa ni nada. Entonces fuimos al Congreso de Sucre y nos acercamos a la gente de todas las asociaciones. Nos reunimos en una reunión en conjunto con las asociaciones y expliqué el plan. Y bueno, hubo muy buena acogida después con todos los clubes de la liga. Y lo mismo, explicamos el plan y así decidieron apoyar todos. Entonces fuimos al Congreso y por aclamación, por unanimidad, me nombraron presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y bueno, ahí empezamos viendo que estábamos en una situación penosa, que lo único que teníamos eran deudas por valor de $300,000. Debíamos a cada santo una vela, era una situación muy mala y no teníamos ningún ingreso. Yo tenía una terna de técnicos que podían venir, que estaban conformadas por Jorge Abeger, por Javier Ascargorta y por Carlos Pachamé, exjugador y técnico en Estudiantes de La Plata. Yo los conocía, sabía cómo. A mí me interesaba Ascargorta porque el empresario Manolo Esteban, que se llevó a Echeverri a España, como siempre nos gustaba hablar y qué técnicos hay y tal, y dijeron, hay uno que está hecho a la medida de ustedes, que es el doctor Javier Ascargorta, es médico de la Universidad de Barcelona, tiene su clínica en Barcelona y ha estado 8 años en la Primera de España, siempre en equipos chicos, ¿no? El Español, el Valladolid, el Tenerife, pero inclusive el Sevilla, pero siempre ha estado en la Primera. Y además me dijo, es una persona, como es doctor en medicina, él es una persona culta, entonces le gusta América Latina, le gusta García Lorca, ¿cómo se llama? Vargas Llosa, García Márquez, entonces lee todo el realismo mágico y entonces a mí me cautivó esa idea. Pero yo lo veía muy difícil porque su último contrato había sido de $200,000 en el Valladolid y nosotros éramos la pobreza total. Pero igual, en ese tiempo no se usaba prácticamente la computadora. Nosotros hicimos con Percy un proyecto en computadora bien hecho de lo que queríamos. Y Jorge no pudo venir, Jorge Abeger, porque había clasificado con el Barcelona de Ecuador, había salido campeón, estaba en la Copa Libertadores y tenía compromisos que no podía dejar. Entonces
Yo hablé con Javier Ascargorta, me cayó muy bien y me dijo, mándenme un proyecto. Entonces le mandé el proyecto, después hablamos, le dijo, me gusta el proyecto y le dije, pues, aquí hay un problema, ¿no? Porque le dije, nada es perfecto, porque nice people got no money, ¿no? Nosotros de plata, nada. Usted está sentado, le voy a decir cuáles son nuestras posibilidades. $5,000 de sueldo, $50,000 de prima y una casa y un auto usado en La Paz. Pero este es un proyecto que único, porque es el único grupo en todos los grupos en el mundo que tiene 5 campeonatos mundiales, 3 de Brasil y 2 de Uruguay, y estamos en el mismo grupo. Además, usted no tiene nada que perder porque Bolivia nunca ha clasificado, pero hay mucho que ganar. ¿Qué pasa si se logra clasificar con Bolivia al mundial? Llevar a Bolivia al mundial sería una cosa fantástica, ¿no? Entre 24 equipos que esté Bolivia sería una cosa. Él me dijo, me encanta el proyecto, mándeme 3 pasajes y voy a ir para conversar. Entonces, ahí empezó la hora de la verdad, porque hasta ahí estaba todo muy bien, pero ¿y la plata? Ahora había que comprar 3 pasajes, ida y vuelta desde Barcelona hasta La Paz. Bueno, ahí venir a la casa, decirle a la esposa, dame la chequera, tengo que ir a comprar 3 pasajes, porque ahí empezaban las cosas, y así empezó. Y vino Javier. Bueno, nos caímos muy bien. En esta casa estábamos reunidos en la noche con mi hijo Álvaro y Percy, con Javier hablando de fútbol, ¿no? Y yo le pregunté y le dije, ¿cómo es posible que te has pegado un viaje como de 20 horas? Porque el viaje era Barcelona-Madrid, hacer escala en Madrid, Madrid-Miami, hacer escala en Miami, y después de Miami a 2 escalas más tenía antes de llegar a Santa Cruz, y de Santa Cruz a La Paz. Era un viaje, pues, un tren lechero, ¿no? Una cantidad de paradas y demás. Y claro, los otros que llegaron estaban durmiendo, ¿no? Y Javier seguía entero, y estábamos ahí tomando vino y cenando y charlando, sobre todo de fútbol. Entonces me dijo, a mí me gusta mucho el proyecto, he escuchado bien qué podemos hacer para clasificar, pero no he escuchado ni una sola vez decir que podemos salir punteros del grupo. ¿Ustedes no creen que podemos ganar el grupo? No, le dije, nosotros hemos pensado en que hay que clasificar y que tenemos que salir segundos, por encima de alguno, de Brasil o de Uruguay, pero un mundialista, ¿no? O sea, no, la verdad no hemos pensado en eso. No, había que pensar. Y a mí me ocurrió tiempo después, cuando estábamos en Guayaquil, quedaban 20 minutos, y yo decía que el vasco estamos ganando el grupo, hasta que nos empató Ecuador, ¿no? Y estaba empatando Brasil con Uruguay. Entonces estábamos ganando el grupo. Dije, tenías razón, se podría haber ganado el grupo. Bueno, pero así fue. Entonces empezamos con gran denuedo, haciendo una cantidad de cosas, pues, porque no teníamos nada. Y había que empezar, pero se complicó todo porque muy firmes, muy duros los presidentes de los clubes no dieron espacio ni a conversar ni nada. Dijeron, si los jugadores están en huelga, no hay campeonato, porque hay huelga. Entonces dijeron,
no jugamos el campeonato, los clubes. Y Mario Mercado, Tito Paz y Choco Antelo, Petricevic, muy firmes y con mucho convencimiento, entraron en eso. Y entonces ya estaba el gran embrión de Favol, ¿no? Del sindicato de futbolistas profesionales. Y entonces habían siempre algunas desavenencias, ¿no? Porque había gente que no quería que conversemos con los de Favol, ¿no? Entonces yo dije, no, yo voy a ir. Fui y hablé con Limber Cabrera y le pregunté, le dije, esta huelga también es para la selección. Tenemos que ir a la Confederación Sudamericana a decir que Bolivia no va a participar en las eliminatorias. Ustedes van a tomar esa responsabilidad. No, ingeniero, me dijo, no es para la selección. No, la selección puede trabajar. Y bueno, con eso dijimos vamos a trabajar, pero a Javier le cayó pésimo lo de la huelga. Él quiso tirar la toalla porque dijo, ¿cómo vamos a tener un equipo que se dedica a entrenar y no compite? Si lo más importante en el fútbol es la competición. Si no hay competición, si no hay competencia, y entonces no tiene ningún sentido. No, yo no sigo, dijo, bueno, a ver, pero buscaremos alternativas y demás. Y ahí nació la idea del Centro de Alto Rendimiento. Bueno, había un ambiente de incertidumbre, ¿no? Había un ambiente de no saber qué es lo que iba a pasar. Habíamos hecho una buena copa o una buena eliminatoria antes de Italia 90 con un técnico como Jorge Abeger, que creo sentó las bases para la selección del 93, porque ahí en esa selección que dirigió Abeger debutaron muy jóvenes, Cristaldo, Erwin Sánchez, el propio Marco Echeverri, ¿no? Esa victoria contra los peruanos en Lima y luego no haber podido clasificar por muy poco al Mundial de Italia 90, dejaba cierta esperanza en lo que iba a significar la nueva eliminatoria. Llegó don Javier Ascargorta, ¿no? Y a don Javier, bueno, creo que le dimos duro cuando llegó, cuando se hizo pública su nominación como entrenador de la selección boliviana. Nadie lo conocía, hubo titulares muy fuertes, desconociendo la figura de don Javier Ascargorta. En ese contexto creo que había incertidumbre en la afición y había esa sensación de que una vez más nos íbamos a quedar en el camino, más con la despedida de la selección boliviana, esa caída contra los chilenos antes de ir a la Copa América de Ecuador, agrandó, digamos, ¿no?, esa incertidumbre, pero después ya, viendo cómo jugaba la selección, especialmente, yo recuerdo ese partido contra la Argentina, que nos ganaron 1-1 con gol de Batistuta, ya se mostraba que la selección estaba para competir. Y quedamos fuera de la Copa América, empatando 0-0 en Portoviejo contra la selección de México, pero ya dejó una sensación de que sí se podía haber hecho una mejor Copa América y nos proyectábamos ya a unas eliminatorias frente a equipos enormes como Brasil, como Uruguay, una vez más la selección de Venezuela y Ecuador, que estaba comenzando también a dar pasos agigantados en el fútbol a nivel internacional. Vamos al Centro de Alto Rendimiento, tenemos un lugar para trabajar muy bien y lejos de que las presiones que ya venían más y más con el tema de la huelga y demás. Y por otra parte teníamos la posibilidad de competir, ¿no? Porque podíamos jugar con los equipos de segunda, con el Sabadell, el Elche y varios equipos
todo el tiempo y después podíamos viajar para competir. Entonces fuimos a hablar con el embajador en España, que era una excelente persona, el embajador Carmelo Angulo. Entonces le dijimos que queríamos ir a España y tal y tal. No, yo les voy a ayudar, nos dijo, y nos dio 15 becas. Javier se movió con la gente que conocía en España para que nos rebajen los costos del centro de alto rendimiento. Y entonces llegamos ya al valor de que era más barato entrenar en España que en el Carmen de Cochabamba. Habíamos estado ahí y sabíamos lo que costaba, y allá nos costaba menos. Entonces, lo único que había que convencer a los jugadores. ¿Cómo hacíamos para convencer a los jugadores que no teníamos ni un peso? Entonces, nos juntamos y les dijimos: miren, la situación es tan penosa que en principio lo único que les ofrecemos es $20 por día trabajado. Bueno, un centro de alto rendimiento que ofrecía, digamos, condiciones adecuadas para hacer un excelente trabajo. Pero también ahí tuvimos la oportunidad de fortalecer nuestro carácter, nuestro temperamento, porque las condiciones en las que nos presentaba la federación, porque obviamente no tenía plata, eran pues un cuarto que era normalmente para 2 personas, nosotros utilizábamos 4, ¿no? Porque no había plata para poder conseguir más habitaciones. Entonces nuestro sueldo era de $20 diario, que al final no alcanzaba para nada. Al final, fines de semana decidíamos quedarnos en el centro, porque con solo el pasaje ya gastabas todo el sueldo de un día. La verdad que todo pusimos ganas, pusimos alegría. Me acuerdo muy bien porque a pesar de ganar $20 de viático, que iba todo en llamada telefónica a los familiares, fue lindo, ¿no? Porque era un centro realmente completo, tenía todas las comodidades para entrenar, y esos 35 días o 40 que estuvimos, creo que todos los días aprovechamos para entrenar bien. Yo, como buen presidente, podía haber estado en el Hotel Diplomat, y como buen presidente podía haber ido todos los días, inclusive sábados y domingos, a ver a mi selección, acompañarlos durante 3 horas en el entrenamiento. Hubiera sido un muy buen presidente. Entonces hubiera alquilado un auto y todos los días en el entrenamiento. No creo que ningún presidente está todos los días en el entrenamiento durante 3 horas. Pero yo no hice eso. Yo tenía mi cuarto igual que el de cada uno de los jugadores. Yo vivía con ellos, yo estaba con ellos. Y era una cosa pesada, porque todos los días venía algún jugador, decía: ingeniero, por favor, aconséjeme en esto. Algunos con cosas técnicas como qué tipo de computadora puedo comprarme o tal. Otros con problemas personales: a ver, aconséjeme, tengo este problema, tal. Y era desgastante, porque estabas todo el día ahí y bueno, y estás en el entrenamiento, está lloviendo y tú estás en el entrenamiento. Pero eso servía porque ellos veían que estábamos todos juntos. Yo pienso que el profe habrá visto la tranquilidad que hay para trabajar, ¿no? Sobre todo que uno estando en su país siempre está generalmente la prensa para las críticas. Pues sabemos de que ellos están en la distancia con nosotros, que sabemos que estamos lejos, pero que todo el pensamiento de 7 millones de bolivianos está sobre todos nosotros. El calor de la gente lo tenemos y lo llevamos con nosotros, dentro de nosotros mismos. Es una concentración normal, pero con un aliciente de que nos había dado suerte. Entonces eso fortaleció al equipo, fortaleció el temperamento, fortaleció la unión de grupo, porque creo que cuando empiezas a atravesar momentos difíciles, es ahí cuando aparecen, digamos, los grupos. Y es ahí cuando apareció nuestro grupo, cuando empezamos a trabajar todos en forma conjunta, y obviamente con la ilusión y la esperanza de poder clasificar, y además una ilusión que no estaba tan lejos, ¿no?
Bueno, fue una incógnita respecto a cómo iba a ser el trabajo, ¿no? Porque en la etapa de preparación, antes de ir a España, antes de ir al Centro de Alto Rendimiento, tuvimos la Copa América. Pero antes de la Copa América tuvimos una serie de partidos donde la selección no aparecía, no encontrábamos el rendimiento adecuado. Es más, en el último partido frente a Chile en La Paz caímos por 3-1 y la selección fue despedida pues con abucheos. Antes el hincha era más exigente, era más expresivo en sus emociones, y sobre todo cuando se trataba de la selección, el hincha pues expresaba su enojo a través de los hechos, botando piedras al bus, insultándonos. Entonces a eso generalmente como que era un denominador común del comportamiento del hincha, no solamente con la selección, sino también con su propio equipo. Entonces el hincha era más exigente, exigía mejor fútbol, exigía mejor entrega a los jugadores, y eso era realmente difícil, porque el jugador tenía que estar comprometido a brindar un buen espectáculo. Se armó un lío, estaba yo en el vestuario, toda la prensa: ¿qué día se va a Escargorta? Vasco charlatán, te la comiste, sabes menos de fútbol que Condorito, sabes más de sánscrito que de fútbol. Bueno, toda la bronca que les dio a los periodistas el que no sabían quién iba a ser el técnico de la selección boliviana. Habían hecho como siempre, decir que va a venir Abejer, que va a venir fulano, que tal, que Ovidio Mesa, que no sé quién, una cantidad de nombres, pero a nadie se le ocurrió. Y cuando Percy Luza puso en la pizarra Javier con X y con B labial y Ascargorta con Z, K, los jugadores, todos los periodistas quedaron secos. Pero eso no querían perdonarme, entonces se la tomaron con Javier, dijeron que era un ilustre desconocido, en fin, cualquier cantidad de cosas. Entonces fue muy penoso ese partido y la reacción de la prensa. Y ese partido lo jugó otro jugador en mi lugar, y estábamos en la tribuna, ¿no?, mirando ese partido, justamente que se pierde 3-0 o 3-1, y nos querían correr a todos, porque imagínate, en La Paz perder así no daba ni una esperanza para lo que era la eliminatoria, que estaban cerca, ¿no? Bueno, yo creo que esa selección ya tenía, digamos, un antecedente importante, que fue que con el profesor Aberger habíamos estado, digamos, a un gol de clasificar al anterior mundial. Entonces Aberger hizo un excelente trabajo con ese equipo, y creo que sentó la base para la próxima selección, y además una selección que tuvo, digamos, la visión clara de que se podía clasificar. Entonces llega Escargorta, y a esa selección se suman ya jugadores más maduros, como caso Echeverri, como caso Platini Sánchez, o sea, la nueva generación, esa generación que vino, digamos, mostrando muy buen fútbol en el torneo local, y que ya había participado de la anterior selección, pero que, digamos, no tenían ese rol tan protagónico que lo iba a tener en esta selección del 93. Entonces llega una selección con muchas ansias de gloria, con mucha motivación, y llega un técnico que para nosotros desconocido, y que además en los primeros tiempos fue bastante difícil, digamos, empezar una relación de trabajo. Pero creo que fue sumamente importante, sobre todo en el aspecto de brindar al jugador tranquilidad y sobre todo confianza en uno mismo. Nos juntamos, creo que una buena camada, no solo a nivel futbolístico, ¿no?, sino también a nivel personas. Creo que la base de todo fue haber formado un gran grupo y ayudarnos entre todos, ¿no? Fue un grupo sólido, que yo siempre digo que para el éxito es ahí donde se tiene que empezar a trabajar, armar un buen grupo, que todos estén satisfechos,
contento, porque es difícil cuando de 25 tienen que jugar 11. El que no juega nunca va a estar muy contento, que digamos, pero en nuestro caso creo que era muy diferente, ¿no? El que no jugaba apoyaba a 100% al que estaba jugando, y había alegría y había unidad, y bueno, eso fue para mí la clave del éxito que se tuvo esa vez, ¿no? Y creo que esa selección llega a las eliminatorias después de haber hecho un excelente trabajo en España, de haber sufrido las condiciones más precarias en las que se desenvolvía la federación, porque la federación no tenía un peso, y en las condiciones de permanencia en ese centro de alto rendimiento. Evidentemente era un centro de alto rendimiento espectacular, porque tenía todas las condiciones para hacer un trabajo en todo sentido: alimentación, máquinas para hacer trabajo físico, máquinas para desarrollarnos de la mejor forma posible, y creo que fue vital para que nosotros creciéramos en el aspecto técnico, táctico y físico. Más allá de las charlas que teníamos con el profesor Ascar Gorta, que eran realmente interesantes, y además que nos involucraba de distinta forma en lo que íbamos a hacer nosotros. Yo hice una buena relación con Pelé, y él me llamó y me dijo que estaba yendo el presidente de Umbro a Buenos Aires, y que debería ir para tratar de convencerle de que, vista la selección boliviana. Yo era un enamorado de Umbro, porque me gustaba la ropa inglesa, era la que más me gustaba, y para mí era un sueño. Entonces fui a Buenos Aires y me reuní con el presidente de la Umbro, y en inglés hablamos, y traté de convencerle de que, vista la selección boliviana, ¿no? Ellos tenían al campeón mundial, tenían Inglaterra, tenían Escocia, ¿no? Y bueno, tenían grandes, México, entonces Bolivia. Y más o menos le caí bien, y escuché que le preguntó a McCormick. McCormick era el capitán de los Pumas y era el representante de Umbro en Buenos Aires. Le dijo: ¿qué te parece? Y él le dijo: a mí me parece muy interesante, porque tienen mucha fe, muchas ganas, y yo creo que puede ser una gran cosa que trabajemos con ellos. Y me dijo: bueno, entonces pero ya estamos tarde, así que me tienen que hacer la lista de la ropa y de todo, y elegir los colores. Y yo elegí ¿no? Esta camiseta arlequinada. Ya bueno, ya teníamos la ropa. Bueno, llegamos a Puerto Ordaz, iniciamos nuestro periplo de las eliminatorias. Había mucha confianza respecto al rendimiento, pero como que no había, digamos, una confianza de parte del hincha respecto a la selección. No habíamos tenido partidos amistosos casi llegando, ya estábamos dispuestos a debutar, y se inicia el partido y empezamos perdiendo con 1-0, ¿no? Pero el equipo tenía plena confianza en el rendimiento, y además estábamos jugando bien. Entonces aparecen las voces disonantes del hincha, de algún sector mediático, donde bueno, empieza lo mismo de siempre, que esto, que lo otro. Muchos apagaron el televisor y se fueron. Muchos amigos contaron eso de que ya no querían ver el partido, pero después cuando se van enterando,
Resulta que el primer tiempo Bolivia va ganando por 3-1. Y después termina una de las mayores goleadas y un récord, digamos, que hasta ahora no se ha podido superar, el conseguirse una diferencia tan abultada en condición de visitante en unas eliminatorias. Y nosotros conseguimos el 7-1, que eso le da, digamos, un espaldarazo al trabajo que habíamos venido haciendo y además una confianza superlativa frente al próximo partido. Y el hincha explota con la selección, ¿no? Creo que el hincha ahí empieza a compenetrarse, empieza a generar una comunión con su selección, y creo que a partir de ese partido la relación con el hincha se vuelve cada vez más sólida y de mayor confianza, y creo que a partir de ese partido Bolivia empieza a generar expectativa a nivel internacional. A los 20, creo, minutos nos hacen el primer gol Venezuela. No conocíamos nada de Venezuela, como te digo, en esa época la comunicación no es como ahora, ¿no? Que uno entra y ya está. En esa época tenían muy poca información, entonces como que empezamos un poco con dudas, timorato, ahí con un poquito de cautela por no saber del rival, pero cuando nos hacen el primer gol ellos, como que fue un baldazo de agua fría para despertar, y ahí empezamos, ¿no? Empezamos a imponer nuestra preparación que teníamos, que fue muy buena, y la parte de física creo que fue algo fundamental para remontar ese partido, porque ellos después de los 30 minutos, después de la presión que le empezamos a dar a ellos, llega el empate y ahí viene la seguilla de goles, ¿no? Bueno, fueron mis primeras eliminatorias como relator en Radio Panamericana, y el primer partido en Puerto Ordaz fue realmente inolvidable, ¿no? De hecho, que es la última victoria que tiene nuestra selección en condición de visitante. Bueno, Brasil venía con todas sus figuras, ¿no? Venía de tener de ser ya uno de los candidatos de por sí para salir campeón de la Copa del Mundo. Además, uno de los eternos clasificados a este tipo de competencias. Y además venía pues como 50 años de invicto en eliminatorias, que Brasil era prácticamente imparable en ese sentido. Entonces Brasil viene con todas las figuras. Y nosotros ya con la confianza del partido anterior encaramos, y además sabíamos que era el partido clave. Que era el partido clave porque quizás ninguna selección iba a poder ganarle a Brasil. Y entonces si ganábamos nosotros era un plus para poder buscar la clasificación. Era una ventaja que podíamos tener nosotros porque, como dije antes, Brasil era muy difícil que pueda perder con cualquier equipo, ya sea de visitante o de local, y menos de local. Entonces encaramos el partido, estábamos jugando muy bien. Brasil siempre es difícil. Fue algo único, ¿no? Partido parejo, ya nosotros veníamos con un estado anímico mucho mejor por el hecho de haber goleado de visitante. Y bueno, enfrentamos una selección de Brasil para mí una de las mejores selecciones que he visto de Brasil. Sin complejos, con mucha personalidad, y la frase que siempre desde el primer día que me acuerdo nos lo inculcó Ascar Horta fue: pase lo que pase, seguimos igual. Y creo que ese partido más que nunca lo usamos, esa frase, ¿no? Porque no entraban los goles, pero nosotros seguíamos jugando igual. No nos desesperamos, no fuimos como locos arriba a querer ganar, como sea. No, seguimos jugando como él nos enseñó, seguimos jugando de la misma manera. Cerró un penal faltando 10 minutos para terminar el partido. El equipo siguió jugando de la misma manera. Bolivia estuvo un poco más cerca del gol, y hasta que viene el penal para nosotros, ¿no? Donde lamentablemente marramos el penal. Digo marramos porque es un hecho de todo el equipo, no simplemente del que patea. Entonces marramos, pero teníamos la certeza de que íbamos a ganar ese partido, y eso que faltaba muy poco para que termine. Y pues por esos milagros y la diablura de Echeverri,
viene el gol, un gol impredecible, un gol increíble, pero al final de cuentas es gol. Y con ese gol explota el país, y además viene al final el gol de Álvaro Peña, donde ganamos contundentemente a Brasil. Llega un gol que por ahí está dentro de lo que es la calidad de Etcheverry, el empuje, también la fortuna, ¿no? Que tampoco hay que descartar que fue un gol que Dios nos dio una manito y se consigue marcar el 1-0 merecidamente, no fue casualidad. El gol habrá sido por suerte, lo que usted quiera, pero también era merecido ese gol que conseguimos. Y bueno, el segundo ya viene y sella el triunfo definitivamente, ¿no? En 2 minutos, 3 minutos hicimos los 2 goles, porque seguíamos jugando igual. Y se genera una comunicación a nivel mundial, y prácticamente las miradas están vistas en Bolivia, ¿no? Que Bolivia le quita después de 50 años o 40 años a Brasil su invicto, y eso genera, digamos, una expectativa mundial donde a nosotros nos genera mayor responsabilidad. Evidentemente le ganamos a Brasil una alegría inmensa en todo el país. Creo que fue el mejor momento de integración de todos los bolivianos. Y también nos genera una responsabilidad. O sea, le ganamos a Brasil, pero hay que cumplir todavía con el resto, que es la parte más difícil. Y además ya no van a venir, digamos, pensando en que es una Bolivia fácil, una Bolivia a la que se le pueda sacar resultados. Entonces van a venir ya predispuestos a enfrentar un equipo complicado, un equipo difícil. El momento del penal que es ejecutado por Erwin Sánchez, y cuando desvía Taffarel el tiro penal, nos sentimos realmente mal, con ganas de llorar incluso. Pero después vino el empuje de Etcheverry, esa maravillosa jugada que inicia Gustavo Quinteros, sale jugando Quinteros, y yo en el relato digo, ahora sí esta jugada me gusta, como presagiando el momento del desenlace, ¿no? Del gol. Llega a la raya, y desde a la raya final, a la última línea, Etcheverry, y remata, ¿no? Con zurda, con tal efecto va esa pelota. Muchos dicen fortuna, yo no creo mucho en la fortuna, yo creo en la convicción, en la capacidad, en las ganas de Marco Etcheverry de hacer ese gol, que se mete entre las piernas de Taffarel, ¿no? Y ahí estallamos en júbilo, ¿no? Cuando Platini estaba a 12 pasos y frente a Taffarel, que había sido los dos, se encontraron los dos mejores jugadores del campo, ¿no? Y ganó Taffarel. La pelota le dio en los pies y no entró. Pues estábamos descorazonados, y la famosa jugada del diablo, que se va por la izquierda, llega, y cuando ya le habían cobrado un penal, así que evitaban golpearlo ni nada, y él saca ese remate a nadie. Porque yo lo primero que vi, no había ningún boliviano, porque cuando hay uno cabecea con el boliviano para que la meta, no había nadie, y le da en el pie, porque vino muy fuerte, pero le da en el pie y la pelota se entra. Y bueno, gol de Bolivia, ya estábamos. El grito de gol no tiene nada que ver con un grito para una transmisión radial, es un grito de un hincha, es un grito de un aficionado boliviano, de un hincha más que circunstancialmente tenía un micrófono entre las manos, y la cabina era una locura. Realmente fue, creo, el gol más importante que hasta ahora, no quiero decir narrado, pero no tiene nada de narrativa esa jugada, ¿no? Es un grito de gol, es un estallido, y es gritarle al mundo entero que Bolivia estaba para grandes cosas y que Bolivia podía clasificar al Mundial. Y yo no veía el gol, estaba en la preferencia, porque yo me bajaba del palco, yo recibía a las autoridades, a todos, y salía corriendo y me iba a la tribuna, porque en la tribuna uno puede gritar, en el palco no, decir, qué bien este muchacho, buen deportista, sí, muy bien, ¿no? Yo soy futbolero y voy a gritar en la tribuna. Entonces yo me bajaba y me iba
con mis hijos a ver el partido en la tribuna. Y entonces yo veía el 4 de Aldair y no veía la pelota, pero los veía los de la Norte, que fueron los únicos que vieron eso, que la pelota ha entrado, ya es gol. Hasta que yo empecé a gritar sin ver la pelota. No logré ver la pelota, ya empecé a gritar tarde, pero gritaba. Y cuando estaba en pleno grito, vino el segundo. Tuve que parar a la mitad porque si no me iba a morir, porque ya gritar 2 goles seguidos así, sin respirar, era mucho. Y luego el segundo gol de Álvaro Guillermo Peña, ¿no? que igual, ¿no? Igual ya la certeza de tener el triunfo en las manos, de derribar un invicto de más de 40 años, creo que fue una experiencia increíble que jamás la hemos vuelto a vivir. Siempre habían problemas. Yo me acuerdo el día que ganamos a Brasil, estábamos chochos. Le habíamos ganado a Brasil después de 39 años, 9 meses y toda la historia, ¿no? Brasil invicto. Y me llama Blatter, que a la sazón era secretario de la FIFA, el presidente era Avalanche. Me llama y me dice que ha dado positivo el doping de Miguel Ángel Rimba y de Seti, y que si íbamos a mandar a alguien para que vea la apertura del segundo frasco y ver el resultado. Yo le dije que nosotros éramos totalmente transparentes y que teníamos confianza en las instituciones y que nosotros creíamos en la FIFA y que abra nomás el frasco, que nosotros aceptábamos. Entonces abrieron y me dijeron que teníamos 72 horas para presentar un descargo. Pero antes, ya desde que me llamó, ya nos juntamos y empezamos a hablar. No teníamos la menor idea de lo que era el doping por coca, ¿no? Y entonces empezamos a aprender. Convertimos a la Federación Boliviana de Fútbol en una oficina de química y de todo. Mi hermano, que era diplomático y sabía todo, él nos ilustró y nos dio el panorama de que según la Convención de Viena no es prohibido tomar mate de coca en Bolivia, porque es un país donde por razones de tradición, de historia y demás, acá se usa eso, o sea, es una práctica ancestral y demás. Entonces él nos explicó de la Convención de Viena, entonces ya vimos y empezamos a buscar gente y mucha gente se plegó y llegaron pues unos expertos de la Universidad de San Marcos de Lima. Y entonces teníamos una cantidad de gente tremendamente capaz y trabajamos. Hicimos un documento enorme y muy bien documentado, muy bien encauzado. Todo, hasta la noche trabajábamos con eso. Entonces cuando ya nos llegó, nos dijeron: tienen que mandar, sí. Entonces le dijimos: acá estamos mandando esto y estamos mandando el documento. Y ahí pues a rezar. Ya empezaban las teorías conspirativas, no, nos quieren sacar del mundial y ahora nos van a eliminar. Yo tenía confianza en que si hacíamos bien las cosas nos iba a ir bien y justo pues el día que jugábamos con Uruguay era también el día de la transmisión del mando. Tomaba el mando el presidente Sánchez de Lozada, ¿no? Y vino
Fidel Castro y estaba tomando mate de coca, entonces ya se armó el asunto de la coca, nosotros llevábamos acá la hojita de coca, y entonces el New York Times dijo, un partido de fútbol hizo más por la coca que toda una política de décadas, ¿no? Entonces nos tocó pues ese hecho, y yo en la mañana, era tal la pobreza de la federación, era un domingo y no había forma de que uno de los empleados pueda ir a ver el fax en las oficinas de la federación. Pero me llamó temprano a mí Mesquita Pimenta, el presidente del Sao Paulo, junto con Seti, que estaba llorando. Y me dijeron que querían agradecer, porque Brasil no había hecho absolutamente nada para salvar a su atleta, ellos decían eso. En cambio, Bolivia hizo todo un trabajo tan prolijo que ellos habían seguido y habían visto, ¿no?, para salvar a su jugador. Y que nos agradecían porque le hemos salvado su carrera a este muchacho y tal, y tal, y tal. Entonces fue realmente un lindo triunfo ese. Llamó Blatter y dijo que primera vez que la FIFA torcía una decisión, porque habíamos mandado un documento tan bien documentado, con profesionales de todas las áreas y tal, que era irrebatible, no había nada que decir. Bueno, ya con Uruguay se hizo un clásico prácticamente el pelear la clasificación al Mundial. Disputamos en la anterior eliminatoria prácticamente la disputa a Italia 90, y Uruguay clasifica por un gol de diferencia cuando lo teníamos aquí muerto. A Uruguay estamos ganando 2-0 y un error nuestro permite el gol de Uruguay, y ese gol prácticamente le da la clasificación. Entonces ya había una disputa clara con Uruguay, y Uruguay sabía que iba a ser un partido complicado. Felizmente conseguimos una victoria, no digo fácil, pero sí con autoridad. Tenía buenos jugadores, a la cabeza de Francescoli, que estaba pasando por un buen momento. Lo supimos anular y ganamos también muy merecidamente ese partido que al comienzo fue durito, pero después, gracias a Dios, vinieron los goles y ya el triunfo merecido también contra una gran selección uruguaya, ¿no? Pateaba Platini, que hizo una eliminatoria extraordinaria, y le pegaba a un uruguayo y el uruguayo moría, entonces tenían que entrar los... Y se perdía, y uno veía que ya se pasó el primer tiempo y se está yendo el segundo, hasta que vino el centro, ahí la peinada, llega Platini y le pega entre el defensor y el travesaño, y por ahí entra la pelota ya con sabor a miel. Ya. Después ya vinieron 2 goles más, uno fantástico de Marco Echeverri, que se paró y la tiró a un lado de Siboldi, después el gol de José Milton. Bueno, ganamos y estábamos cerca. Viene Ecuador después, y como se pensaba, fue el partido más complicado. Es más, Ecuador tuvo alguna oportunidad, una excelente actuación de Truco, y fue un partido de ida y vuelta. Le anulan un gol a Ecuador. Nosotros marcamos el gol, y ahí a partir de ese gol el partido se hizo realmente trabado, difícil, complicado. Un Ecuador que estaba peleando prácticamente su última chance de poder estar entre los clasificados. Y Ecuador era el hecho de que ellos estaban acostumbrados a jugar en la altura, ¿no? Entonces, y tenía buenos jugadores. ¿Para qué? Era una selección ecuatoriana muy bien conformada, a la cabeza de Alex Aguinaga. Y bueno, ellos venían también a ganar porque necesitaban el triunfo. Y bueno, gracias a Dios, a todo ese esfuerzo que hicimos,
se logró ganar apretadamente 1-0, pero se ganó, que era lo que necesitábamos, era sumar, ¿no? Con la victoria estuviéramos casi clasificados en busca de solamente un punto en los próximos partidos restantes, que faltaban 3-4 partidos, ¿no? Faltaban 4 partidos todavía. Entonces Bolivia estaba, con la victoria, estaba muy cerca de la clasificación y era vital esa victoria, y al final terminamos sufriendo, pero conseguimos la victoria. Ya veníamos con triunfos importantísimos y nos toca por ahí la más accesible. No era fácil, pero era la más accesible. Y lo bueno es, como te dije, nosotros no bajamos la tensión, no bajamos como se dice, no es que pueda haber ganado 3 partidos entre medio Brasil, Uruguay, Ecuador, ahora nos toca Venezuela y entramos relajados. No, para nada, entramos más mentalizados todavía que con los partidos anteriores, porque no podíamos parpadear y por ahí dormirnos para que Venezuela nos sorprenda. Entonces tomamos todas las precauciones desde un comienzo. Los goles prácticamente vinieron en el segundo tiempo, no fueron en el primer tiempo, creo que terminó 1-0 apretado, y bueno, ya el segundo tiempo ya vinieron los demás goles y terminamos ganando 7-0, ¿no? Bueno, llega Venezuela, se llena el estadio porque la expectativa era tremenda, o sea, había una conjunción de equipo con su público tremenda, había una confianza del público con su equipo. Es más, ya no preguntaban cómo nos iba a ir, sino cuánto íbamos a ganar, que esa era la diferencia, ¿no? O sea, había confianza del hincha de que su selección iba a ganar. Entonces entramos a la cancha y el público empieza a gritar 7-7, recordando la victoria que tuvimos de visitante. Así que ya con ese apoyo del público y además con el buen rendimiento y con las victorias que habíamos conseguido antes, había mucha confianza dentro del plantel. Había mucha confianza respecto al rendimiento y conseguimos una victoria contundente, repitiendo prácticamente los 7 goles que marcamos en el Puerto Ordaz. En Brasil nos esperan como si fuese una batalla, ¿no? Y también sucede algo importante para nosotros, que después nos llama a la realidad, ¿no? Y que empieza, digamos, con el profe Escarlorta, que habíamos cambiado algo un poco lo que veníamos haciendo, como queriendo decir que estamos a la par de Brasil y que podemos ir a jugarle de igual a igual sin tomar nuestras precauciones. Y Brasil nos dio un baño de humildad en el primer tiempo, que nos iba ganando 6-0, y ahí cambiamos nuevamente el sistema que teníamos y empezamos a jugar, digamos, lo que veníamos haciendo en el segundo tiempo. Llegamos a Brasil y la gente nos esperó, se insultó como si le hubiésemos quitado algo a Brasil, al hincha. Llegamos y nos esperaron en el aeropuerto, nos decían de todo. Es más, si la policía no hacía nada, si alguien se hubiese animado a pegarnos, la policía no hubiese hecho nada, nos hubiesen golpeado a como de lugar, ¿no? Fue yo creo, el partido de Brasil, Brasil como nunca tuvieron un poco de susto, le metimos. Creo que nuestros primeros 20-30 minutos fue para el olvido. Nos paralizamos, creo, ese tiempito que nos costó casi los 5 goles que nos hacen en el primer tiempo, ¿no? No sabíamos dónde estábamos parados, estábamos perdidos, y ya cuando quisimos despertar ya teníamos 5 adentro, ¿no? En el primer tiempo. Ya en el segundo como que despertamos ya y bueno, Brasil logra, pero un gol más, nada más, y bueno, terminamos perdiendo 6-0, nadie lo esperaba. Pero bueno, también nos sirvió para poner los pies a tierra, por si alguno había creído que ya estábamos clasificados, ¿no? Bueno, fuimos a Uruguay, ahí ya es otra cosa, ¿no? Con Uruguay ya es un partido
prácticamente jugamos frente al directo rival de clasificación. Empezamos, jugamos muy bien y aparece, pues supuestamente la mano del árbitro, ¿no? Que cobran jugadas que reclamamos, le hacen un foul a Truco, cobran un penal que no existía, y ahí aparece, digamos, la nota que saca Escargorta, donde dice que Bolivia también tiene derecho a soñar, ¿no? Bolivia también tiene derecho a clasificar más allá de que los grandes estén siempre en el Mundial. Entonces, ese fue una nota que recorrió gran parte del mundo, donde mostrábamos, digamos, la gran apuesta que tiene FIFA con los equipos grandes, ¿no? que paulatinamente ha ido dando oportunidad a los equipos chicos, pero antes era muy complicado que los equipos chicos puedan estar en un mundial, y ahí es donde justamente aparece ese tema, y Bolivia es pues parte de esa comunicación, y esa comunicación sale a nivel internacional, y Bolivia continuamente es conocida a través de los buenos resultados y también por lo que viene pasando con la cuestión de la FIFA. Y se notó mucho de que el árbitro tenía intenciones de darle una manito a Uruguay, y se la dio, ¿no? Creo que si empatábamos algo iba a pasar, y la victoria era para Uruguay por donde se le mide y como sea ese día. Así que nos quedamos tranquilos por la producción que tuvimos, y que afuera también teníamos con qué para pelear y poder sacar un triunfo o mínimo un empate, ¿no? Una cosa que era emocionante era cómo los compatriotas creían en esta selección, y casi 5.000 bolivianos cruzaron el charco. O sea, toda la tribuna de la torre de homenaje del centenario, creo que es la torre centenario, o Ámsterdam, bueno, en la curva sur, digamos, estaba llena de bolivianos, era impresionante. Y era pues una violencia contra nosotros, una agresión, pero nosotros hacíamos las cosas muy bien hechas, todos los detalles, ¿no? Llevamos desde acá calderas eléctricas, llevamos charolas, llevamos tazas, platillos, cucharillas, todo llevamos de acá. Y en mi habitación, que era la más grande, armamos, y ahí hicimos hervir el agua, pan, hicimos el desayuno para los jugadores. Porque nosotros sabíamos, ya nos había pasado en la Libertadores, sabíamos lo que iba a pasar y nos iba a pasar. Entonces hicimos nosotros el desayuno bien, y los dirigentes, inclusive un muchacho que era viceministro, llevando las cosas a los jugadores. Ellos se admiraron, se abrieron, acá está su desayuno, pim, todos desayuno en la cama, bien. Después a la hora del mediodía vinieron del hotel, van a almorzar, sí, vamos a almorzar acá, pero nosotros ya no, ya teníamos todo armado. Bernardo Villados era argentino, entonces era el responsable de hacer las compras con el negro Ascui, que era el mudo. Él no podía hablar porque podían detectar que era boliviano y tal. Entonces los dos fueron a hacer las compras, y toda la carne y todo llevaron a la casa de mi primo, que era el encargado de negocios de Bolivia en la embajada del Uruguay, y hacer el asado. Entonces con las señoras de la casa, tal. Entonces, cuando ya teníamos que bajar a almorzar, ellos se fueron. No podíamos ir todos porque no había comida para todos, solamente para los jugadores y para los del cuerpo técnico, los que iban a trabajar. Porque después que se duerma alguno no importaba, ¿no? Pero ahí eso no era permitido. Entonces, así hicimos, pues. Entonces volvieron, estábamos enteros, bien. Se inventaron un gol impresionante. La primera jugada cobraron un penal que no existía, era fuera del área y no era penal, pero cobraron. El señor Armando Pérez Hoyos. Armando Pérez Hoyos cobró un penal que no existía, y bueno,
nos hizo gol Francescoli, pero nosotros entramos a pelear y a pelear y a pelear y a pelear y a los 25 minutos empatamos el partido con la fórmula de siempre: bombazo de Platini Sánchez y arremetida de Ramallo, y así hemos hecho tantos goles en la eliminatoria y bueno, después nos hicieron el segundo. Yo quedé tranquilo, porque lo único que nos podía sacar era una goleada, y se la veía venir, porque a la primera jugada ya estábamos perdiendo 1-0. Entonces nos podían hacer 5 y tal, y Uruguay ganarnos por diferencia de goles, ¿no? De acuerdo a lo que pase en la última fecha. Pero nosotros aguantamos muy bien y le anularon una situación de gol a Cristaldo increíble, cobraron offside. Cuando salíamos yo le dije a Grondona: esto ha sido un robo, le digo, Julio. Mira el penal que nos cobran, mira el offside que le cobran a Cristaldo. Me dice: sí, tienes razón, han habido malas, pero también agradecer que no lo han echado a Sánchez cuando le ha metido el codazo al jugador uruguayo. La partida de acá fue penosa, porque emergente de lo que pasó con el árbitro, entonces yo les hablé a los jugadores en Montevideo y les dije: nos olvidamos de este partido, ya nos vamos y pensamos en el próximo partido en Ecuador, la próxima semana, ahí tenemos que clasificar. Pero no, pues llegamos acá y había una movilización. Tú sabes cómo es la prensa, entonces, ¿qué van a hacer con el árbitro, con Pérez Hoyos? No, ¿qué van a hacer? Me llamó del Palacio de Gobierno, que el presidente estaba poniendo su bufete en Nueva York para hacerle juicio a la FIFA, que no sé qué, tal, todo el mundo. Entonces, que teníamos que impugnar. Yo le dije: no, eso sería lo peor que hagamos, porque le estaríamos condenando al señor Jairo Toro, ¿no? Que no creemos en él. Entonces lo estamos poniendo como que es un corrupto, un tipo que va a bombear contra Bolivia antes de que arbitre, cuando tenemos que hacer lo contrario. Entonces yo tuve esa política y me emperré en esa política, pero era una política totalmente impopular, ¿no? Entonces entraron el padre Pérez Iribarne vestido de árbitro con pantalón corto, negro, medias negras, tal, y su tarjeta roja. Me recibe y me dice: ¿por qué no vamos a impugnar? Yo le digo: porque impugnar es como ordeñar una estatua. Porque vamos a impugnar, y si toman en cuenta nuestra impugnación, la van a tratar en octubre cuando nosotros estemos fuera del Mundial. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos clasificar al Mundial. Ahora yo me puedo hacer la víctima y decir que no hemos clasificado porque nos han robado, la historia de siempre, ¿no? Nuestra letanía, que el árbitro, que nos robaron, que el partido en Uruguay, que en Ecuador otro árbitro colombiano, que esto ya estaba armado. Entonces todo el mundo en esa. Entonces yo me puse terco. Le dije: no, nosotros no vamos a impugnar. Entonces ya empezaron llamadas amenazándome de muerte, diciéndome que sabían dónde estudiaban mis hijos, ¿no? Que yo era un traidor y que tal y todo eso. La pasamos mal, la verdad. Entonces fuimos allí a Ecuador al último partido y yo lo veía a Jairo Toro. Y me decía: ¿qué pasa si Jairo Toro cobra un penal ahorita a favor de Ecuador? Entonces, ¿dónde? Yo no puedo volver a Bolivia.
con mi familia somos muy gustosos de la música, nos gusta la música y ha ido pasando poco a poco, pasaron los partidos del 94 y la verdad es que han sido momentos muy especiales donde nuestra selección nos brindaba alegrías con sus triunfos y ver acariciar ese tiempo la clasificación. Nosotros teníamos que acompañar con lo que nosotros sabemos hacer, la música, y en un partido que era, me acuerdo, de Ecuador contra Bolivia en el Hernando Siles, es donde se me prendió el foquito para poder hacer una composición para la selección. Esa vez fue triunfo también de Bolivia contra Ecuador y ahí me vine aquí a la casa con mi hijo, con mis hijos, empezamos a tararear un poquito y les digo qué les parece. Y como era una cosita repetitiva, parece que les ha gustado y empecé a hacer el tema y nos pusimos a hacer la grabación. Y nosotros hemos hecho la grabación antes de que clasifique al Mundial. O sea, nos hemos, ¿cómo se puede decir? Nos hemos adelantado a la selección, presagiando de que íbamos a tener una gran alegría, lo cual ha sido así. Y algunos nos decían, pero si no está clasificada, pero ya han hecho el tema. Sí, pero nosotros tenemos el corazón de que efectivamente se va a clasificar Bolivia. Y fue así. El partido allá en Ecuador también, creo era el empate, o creo que ganamos, no me acuerdo muy bien, y ahí explotó todo. El tema empezó a escucharse aquí en La Paz, bueno, después en los departamentos. Nosotros ese tiempo, cuando estábamos viendo el partido, la verdad estábamos en Yacuiba, en el festival Festifront, y de ahí ya sabían del tema, también nos hicieron cantar, pero queríamos venir inmediatamente a La Paz porque la verdad de que con el tema que ya era conocido ese tiempo, ha sido pues una explosión tremenda en el Prado, en el estadio, en todo lado. Fuimos a cantar con la familia, ha sido una alegría total, cosas que, bueno, nunca, yo creo, van a volver así como ese tiempo. Todo Bolivia explotó ante la alegría de la clasificación de nuestro equipo y nosotros acompañando con el condimento musical, que ha sido una fiesta completa. Tiene toda una historia porque en Italia 90 todos vemos que por un gol no llegamos al Mundial. Ya tenía esas ganas de apoyar tanto a nuestra selección. Y en Italia 90 clasifica Colombia y sale el Cole de Colombia con sus alas, que todos lo conocemos. Y hoy, después de 30 años, es muy amigo mío y siempre tenemos comunicación por chat. Me pregunta de mis equipos, de sus equipos, de nuestra selección, todos. Entonces me gustó tanto el personaje y dije, hay el Chupa Riveros, el del Bolívar, Chicho Navarro, ¿no? Entonces me pregunta, y la pregunta del millón es que llego al banco mercantil donde trabajaba y las tarjetas Mastercard entraron al mercado y dijeron mis jefes que vamos a hacer una campaña para Mastercard y vamos a regalar 500 entradas en el banco mercantil. Y tú eres extrovertido, necesito que me ayudes. Perfecto, voy a hacer algo y vamos a ir al Mundial. Seguro que sí, esta vez tenemos que ir. Y resulta que empiezo a crear mis cosas, mi gorrita.
Y es así como comienza el primer partido contra Brasil y me aparezco con mis chuspas, mis gorritos, mis aguayos, la roja, amarillo y verde, la huipala, me pinté la cara con acrylex, que me he lastimado la cara. Pero bueno, son esas anécdotas, ¿no? Y resulta que le ganamos al Brasil con el espectacular gol de Diablo Echeverri y el segundo gol, ¿no? Que Álvaro Peña nos hizo vibrar de alegría. Entonces creo que toda la multitud tenía 25 años y todas las personas mayores han vibrado mucho más que nosotros, pero sí, más que todo viene una generación de querer ganar y no ganábamos, querer ganar, no ganábamos, lo que está sucediendo ahora con la nueva época de la selección boliviana, ¿no? Entonces los chicos que tienen 40 años ahora tenían 10. Esa es mi camada y esa es la gente que me reconoce. Y de ahí empieza el personaje. No nos olvidemos que en los tiempos del Alto Perú, Bolivia, también teníamos esa trascendencia incaica, ¿no? Y aparte que en ese momento, desde el 90, 91, 92, había mucha política y había mucha pena hacia nuestra gente pobre. Entonces decidí también meterme en ese tipo de sociedad, la nuestra, la de las raíces plenas. Entonces el Chasqui es el mensajero de los incas y en ese momento dije, el Chasqui es el mensajero de la selección. Pero ¿por qué? Eso también tiene el apoyo de mi madre, porque llegué y le dije, me están proponiendo que yo ayude al Banco Mercantil para que pueda ser el personaje, para que pueda ser como el Chupa Riveros. Sí, de Bolivia un Chasqui, porque en España hay el Manolo y en Colombia el Cole de Colombia. Entonces también el Chasqui fue también idea de mi madre, ¿no? Y le agradezco un montón, vivo con ella en estos momentos. Y realmente pues trascendió nomás el Chasqui boliviano. Pero lo tradicional es la chuspa que tengo de más de 100 años. Mi chuspa y mi gorra con la banderita, que ese es el símbolo del Chasqui, ¿no? Que a veces en algún cóctel voy de terno. O el 17 de agosto, que hace más de 30 años que voy al Día de la Bandera, siempre voy, digamos, con mi ternito, me pongo mi chuspa y mi gorra y la gente me reconoce. Nos dijeron, el partido empieza a las 4 en punto, no hay himnos, no hay nada. Y el partido empieza a las 4 en punto en el Monumental de Guayaquil y en el Maracaná de Río de Janeiro. Entonces nosotros, cándidos, empezamos a las 4 en punto. ¿Y cómo está el partido? No empieza. 10 minutos después empezó a correr la bola en Río de Janeiro. Comenzó el partido, hacía un calor más de 40 grados, lo mismo que en Puerto Ordaz en el inicio de las eliminatorias. Un calor bárbaro en Guayaquil, en un estadio semivacío, porque reitero, Ecuador ya no tenía nada que hacer en las eliminatorias, y muchos bolivianos en la delegación, Mario Mercado, las autoridades del fútbol, Persilusa, Guido Loaiza, periodistas de todo el país que se sumaron también al vuelo charter inolvidable que nos llevó y que nos trajo. No estábamos clasificados, y tampoco queríamos pensar en lo que podía pasar entre Uruguay y Brasil, porque Uruguay tenía que jugar contra Brasil y Uruguay tenía que ganar sí o sí que para poder clasificar, y nosotros perder frente a Ecuador. Entonces el pensamiento del grupo era clasificar por nosotros mismos. Eso es lo que yo digo. Hoy vos jugás todas las eliminatorias y estás clasificado ganando de local nomás. Nosotros habíamos ganado todos de local, habíamos ganado uno de visitante y no estábamos clasificados todavía, porque había la posibilidad de que Uruguay le gane a Brasil y nosotros perder y quedábamos fuera. Entonces teníamos que ir a buscar la clasificación fuera del país y lo logramos a 40 grados de calor en Guayaquil, con un empate merecido también. Y bueno, el viaje lo hicimos todos, no se quedó nadie en Bolivia, viajamos todo lo del plantel. Y como te dije, estábamos más unidos que nunca, ¿no? Y se logró ese ansiado empate que nos lleva a un mundial que lastimosamente hasta ahora no se volvió a repetir, ¿no? Y yo hice una cosa, yo me junté con los pasapelotas,
y les dije, ustedes han visto el partido de Ecuador con Brasil, Ecuador con Uruguay. Acá los árbitros lo han sacado a Ecuador de la competencia. Entonces no les van a ayudar. Ahora sí, si ustedes hacen que gane Ecuador, porque ya no tienen ninguna chance, lo único que van a conseguir es que los que les han hecho eso, los uruguayos y los brasileños, vayan y nosotros afuera. Así que tienen que ayudarnos. Miren, yo les voy a regalar camisetas, todo, pero tienen que perder tiempo. Bueno, señor, ya, muy bien, listo. A nosotros nos gustaba más jugar de visitante porque no había la presión del público local, porque es más complicado manejar la presión del público local que el de visitante, ¿no? Entonces no había esa presión para nada, jugábamos tranquilos, empezamos jugando muy bien, empezamos ganando y con gol de William y jugamos muy bien y pues fue una exaltación de alegría, una muestra un cúmulo de emociones que es muy difícil explicar cuando termina el partido y nos sentimos clasificados. En el momento del partido ya el gol de Ramallo fue muy emocionante, pero lo más emocionante para mí fue la recta final del partido, donde el equipo nacional llega al empate de Tenorio y bueno, nos mete en nuestro arco un gol más y nos quedábamos sin mundial. Creo que ya estaba perdiendo Uruguay en un partido que se jugó simultáneamente en Brasil, y bueno, eso tal vez nos dio un poquito más de respiro, pero el minuto final fue realmente dramático, ¿no? Y entonces yo veía, pues la pelota iba y además decían que los habían incentivado los uruguayos a los ecuatorianos, porque a Brasil y a Uruguay les importaba mucho que gane Ecuador. No iba a clasificar Ecuador, pero iban a clasificar los otros dos. Entonces decían que les habían incentivado y había cosas que se notaban, ¿no? Porque que Noriega, que Aguinaga se rompían, iban a buscar la pelota y yo me acuerdo que el chiquito hace caer la pelota a la fosa en vez de apurarla, ¿no? Entonces lo reñían y tal y pasaba. Y así nosotros pasó el primer tiempo y Dios es grande, pues agarra Platini con la fórmula de siempre, le pega el bombazo, allá rebota, entra Ramallo y le mete un zurdazo al ángulo y gol de Bolivia. Dramático. Mi persona ya nos relataba, simplemente decía, vamos Choco Rivero, despeje la pelota, o Quinteros, tírala afuera, algo así, como un director técnico con un micrófono, en lugar de narrar, dando instrucciones para que revienten la pelota y se acaba el partido. Termina el primer tiempo y nosotros felices, estamos bien, estamos jugando bien. ¿Cómo están allá? Están 0-0. Ahora cuando ellos terminan, 10 minutos después, van al túnel. ¿Cómo está Bolivia? Está ganando Bolivia. Bolivia está ganando, sí, está ganando en Ecuador 1-0. Entonces ya empezaron los rumores y cosas. Entonces, cuando vuelven ellos, ¿cómo está? Ya han pasado 12 minutos en Guayaquil, sigue ganando Bolivia. Entonces ahí ya a remojarlas. Había que cambiar todo, ¿no? Porque si Uruguay, Fonseca o Francescoli hace un gol, es el maracanazo. Por primera vez Brasil fuera del Mundial, ¿no? Brasil fuera del Mundial. Y en su casa, en el Maracaná, ¿no? Y por el otro lado, si terminaba el partido como estaba, Uruguay estaba afuera, no le servía de nada. Entonces subieron los cambios. Ya Uruguay saca un zaguero, ya mete un delantero y entra Romario, ya empieza ya los cambios y pan, entonces todas las cosas vuelven a su... Y así es, pues entonces nosotros seguíamos viendo y viendo y viendo. Y a mí me admiró cómo uno, después de estar todo el tiempo durante meses sabiendo lo que tiene que pasar y tal, y cuando nos empata Ecuador, yo le digo a mi hijo, es la suerte de los pobres, le digo, siempre nos va a ocurrir algo, ve, que ahora vamos a
quedar afuera. Me dice, no, ya estamos adentro, ya ha metido gol Romario, ya Brasil ha ganado y ya está ganando Brasil y a nosotros, aunque perdamos, vamos a clasificar. Ay, me entró el alma al cuerpo, porque lo mismo le pasó a Truco, termina el partido ahí. Oh, Truco, ¿qué opina? Y dice, ¿cómo salieron en Brasil? Ya no nos importaba, cuando nosotros empatamos ahí, ya estábamos clasificados, pero uno está tan tenso con la situación que a veces pierde una cosa elemental, ¿no? Así pasó. Entonces, clasificamos. Menos mal que acabó el cotejo, creo que adicionó el árbitro unos 4 o 5 minutos, terminó el partido y bueno, nos pusimos, y yo me puse a llorar, me arrodillé, añorando la patria, tenía ganas de transportarme, no sé cómo, y llegar a Bolivia, estar en el Prado o estar en Cochabamba, en cualquier ciudad del país. Y después de tanta impotencia que vivimos en otras circunstancias futbolísticas, creo que fue pues un desahogo, ¿no? Se me escapó un carajo por ahí y al llegar a Bolivia tuve alguna reflexión del director de Radio Panamericana, el señor Daniel Sánchez, que me dijo que no estaba bien, pero que se justificaba, ¿no? Se justificaba aquella expresión, porque bueno, Bolivia había llegado al Mundial, ¿no? Y a partir de ese momento ya se tendría que escribir otra historia, pero yo creo que esas eliminatorias fueron pues fantásticas, ¿no? Fueron muy, muy especiales para muchos. Yo estaba comenzando mi actividad como relator de fútbol y creo que lo hice de la mejor manera, con unas eliminatorias que jamás se van a repetir. Simplemente nos abrazamos, algunos lloramos, otros reímos, correteamos, y ese avión a la vuelta fue un desastre ese avión, porque creo que hasta el piloto automático estuvo festejando, ¿no? Entonces así fue como llegamos, y el recibimiento del público acá en Bolivia fue apoteósico, fue inolvidable. Toda la gente bajó con el bus hasta el hotel. Yo me puse a bailar morenada en la baranda del tercer piso, y un Truco me agarraba. Fue digamos un hecho tan inolvidable, tan emotivo, tan espectacular, que es muy difícil que al menos para mí se pueda repetir. Te imagínate, primera vez clasificar a un mundial fuera del país, todo el país sabíamos que estaban de fiesta, ni hablar nosotros en el camarín, en el retorno, en el avión, todo era fiesta. Llegamos a La Paz, impresionante, la autopista era solo de bajada, no había subida, y para llegar al hotel pasaron 1 hora. Estando a 50 metros del hotel tardamos 1 hora para poder entrar, porque la gente no dejaba, porque la gente quería disfrutar con nosotros. Cantábamos, y eran las 3 de la mañana, no eran tampoco las 8 de la noche, y la ciudad entera estaba despierta, ¿no?, festejando la clasificación. Y ahora yo me quedé, solo eso me hizo recuerdo al día que me gradué de ingeniero en la universidad. Había dado mi examen oral, como eran todos ahí, de diseño y construcción de equipos radioeléctricos, que era una materia muy dura, y bueno, aprobé, ¿no? Y terminó, y no tenía ni un poco de alegría. No, me
acuerdo que me dieron una botella de vino helado, tomé y tal, y me cortaban mi traje, me tiraban huevos y todo, los amigos. Pero yo no me alegraba, porque me había costado tanto. Nadie me había regalado nada. Me había costado tanto que no había razón para, digamos, para el júbilo. Y eso me pasó en Guayaquil. Yo me quedé sentado con mi hijo y veía cómo la gente entraba a la cancha. Habían candidatos políticos, todo el mundo entraba a la cancha, saltaba y tal y tal. Y yo no tenía ánimo y más bien yo me fui hacia los vestuarios y sé con quién me encuentro. Con Jairo Toro. Y me reconoce y me dice: yo he escuchado sus declaraciones, que Dios se lo pague. Eso me dijo. Se me quedó grabadísimo eso. Porque yo fui a Guayaquil y me preguntaban: ¿qué opina de los árbitros? Nosotros confiamos totalmente en el señor Jairo Toro, porque pensamos que es una persona honesta, seria, un buen profesional. Y nosotros como bolivianos no tenemos por qué dudar. Tampoco como bolivianos podemos pensar que nuestros hermanos colombianos van a estar en contra de nosotros. No nos entra ese razonamiento. O sea, nosotros confiamos en el señor Jairo Toro. No porque el señor Pérez Hoyo haya hecho un mal partido en Uruguay, el señor Jairo Toro va a hacer otro mal partido. Los árbitros colombianos son muy buenos y confiamos en el señor Jairo Toro. No sé si tú te acuerdas cuando hicimos el gol, Jairo Toro entró a correr y yo dije: se va a tirar encima de Ramallo para festejar, porque estaba realmente contento, ha mostrado el centro y ha ido corriendo y terminó el partido y me encontré con él. Entonces yo creí que me había dicho también algo muy especial con eso, que Dios se lo pague. Algunos años después leí, y ya estaba ahí, que Jairo Toro venía a dirigir un partido en La Paz. Entonces yo le llevé uno de estos libros, porque hay una parte donde está Pérez Hoyos contra Jairo Toro, ahí en el libro, y está la foto de Jairo Toro, y entonces yo se la llevé, y cuando le entregué el libro, acá está: Pérez Hoyos versus Jairo Toro, acá están los dos, ¿no? Entonces yo le llevé el libro y le dije: mira, que hay esto donde se hace una apología de usted y demás y tal y tal. Y me dice: que Dios se lo pague. Entonces ahí me acordé que cuando vivíamos en el Ecuador, mucha gente, en vez de decirte gracias, te decía: Dios se lo pague. Que Dios se lo pague, te decía. O sea que yo pensé que en el Estadio Monumental de Guayaquil él me estaba diciendo un mensaje más profundo. No, me estaba diciendo gracias, ¿no? Que Dios se lo pague. Pero a mí me tocó. Al volver en el vuelo charter, era increíble. Y yo pensé en algún momento que el avión se iba a caer, porque todos saltábamos. Borón, bombón, borón, bombón, el equipo del Bigotón, todos saltando como en la tribuna. Don Mario Mercado se encargó de comprar no sé cuántas cajas de whisky. Y aquel que me diga que no tomó un vaso de whisky en ese vuelo, creo que está mintiendo, pero todos tomamos. Algunos más, algunos menos. Y fue pues una experiencia increíble. Al llegar al Alto, ¿no? La gente, bajar de la ciudad del Alto hasta San Pedro, donde se concentraba la selección en el Hotel Maxim, era pues una odisea a esa hora. Creo que llegamos 1, 2 de la mañana, no estoy seguro, creo 3 horas de vuelo en Guayaquil, de Guayaquil a La Paz. Y no se podía bajar del Alto, del aeropuerto. En cada lugar, yo bajé en el auto de Toto, con el señor Cucho Vargas también. Bajamos en su vehículo y en cada lugar los reconocían a ellos y los bajaban del vehículo y les hacían brindar por la victoria.
No, yo siempre me voy a acordar, hablando de la clasificación, cuando volvíamos en el avión, porque era un vuelo charter, ¿no? Entonces, del Joy aéreo. Entonces, cuando veníamos de festejo, es lo que yo lo veo festejando en el avión, cantando, todo. Bueno, lo veo al piloto más cantando con nosotros. Y yo miré así y me fui a ver, pues, disimuladamente en la cabina quién estaba piloteando. Lo estaban con computadora. Y cuando lo veo a Quintero sentado en el lugar del piloto, yo digo, ay, ya estamos fritos. Dije. Y siempre me acuerdo porque yo me asusté, de verdad me asusté, porque dije, se habrán emborrachado y están mal. ¿Qué? Pero eso siempre me acuerdo y me río, ¿no? Quintero parecía que estaba piloteando el avión sin tener idea de hacer eso, ¿no? Al llegar al centro de la ciudad, una locura. Nunca vi tantas banderas bolivianas, nunca vi una concentración tan grande de gente. Creo que desde la Fuente del Prado hasta el atrio de San Francisco estaba todo lleno. No podíamos movernos. Y claro, la gente se volcó a las calles para festejar, ¿no? Un hecho histórico maravilloso que hasta ahora no se ha vuelto a repetir, ¿no? Fue algo muy lindo, el ambiente, la gente. Creo que todos nos identificamos con ese equipo, que pese, desde mi punto de vista, a no ser uno de los mejores de la historia, creo que tuvimos algunos que se equipararon o estuvieron un poquito más que este plantel, como individualidades, digo, como expresión de equipo también, pero no consiguieron nada. Este equipo sí consiguió porque todos estábamos juntos. Todos estábamos unidos, no importaba quién era el presidente de la República, o el presidente de la Federación, o quién era el técnico, no, era Bolivia, y creo que eso nunca más se repitió en ninguna eliminatoria. Es un hecho histórico que hasta ahora se recuerda, ¿no? Así como se recuerda el primer campeonato de la Copa América que hemos tenido con el 63, y eso va ligado, digamos, a la clasificación del 94, que es los dos únicos hechos históricos que tenemos, y que todos esperamos con ansia de que haya otro hecho histórico para que podamos revivir esos momentos de alegría que hemos tenido, porque después no hemos tenido más, ¿no? A nivel de selección y tampoco a nivel de clubes. Creo que necesitamos que otros jugadores escriban una nueva historia. Necesitamos que otros jugadores escriban y cuenten esas aventuras que hemos vivido nosotros, esas anécdotas que hemos tenido, esa alegría que hemos tenido de llegar al Mundial. Ojalá algunos jugadores puedan disfrutar de ello, que nos haría de lo más feliz a todos nosotros, a todos los hinchas, para que nuevamente Bolivia esté inmerso en el contexto internacional y se hable de una nación deportiva en el aspecto futbolístico, para poder brindarnos alegrías y vivir nuevamente esa pasión del hincha de salir a las calles y festejar por su equipo. Fue algo hermoso, ¿no? Yo ya había vivido una clasificación a un mundial. No era la primera vez, para mí y Echeverri, porque nosotros habíamos salido campeón en Lima, sudamericano sub-17, y clasificamos al Mundial de Canadá 87, sub-17 de FIFA. Entonces era nuestra segunda clasificación a un Mundial. Y esa vez que con la sub-17 fue una fiesta linda también, que hoy lastimosamente no se recuerda, porque debería estar en los primeros planos también para los más jóvenes, que alguna vez se consiguió algo también a nivel juvenil. Entonces, ese recibimiento que tuvimos en esa época con el sub-17 fue prácticamente casi lo mismo, solo con más gente festejando con la del 93. Así que para mí son los dos momentos únicos que siempre me alegra la vida, me alegra el alma, porque lo logramos con mucho esfuerzo, ¿no? Y merecidamente también. Y así terminó. Y bueno, de ahí ya fuimos al aeropuerto y el presidente de Umbro, con unos regalos, con un regalo de cristal y unos whiskies escoceses, ¿no? Unos scotch. Y yo le pregunté, y la verdad, ¿usted creía que podíamos clasificar? Cuando en Buenos Aires usted aceptó que Umbro vista a la selección boliviana, me dijo, me gustó su mensaje, su fe, sus ganas,
me gustó, pero decirle que creí, la verdad yo no creí, pero McCormick, que estaba con McCormick ahí, me dijo, pero McCormick me dijo que le parecía una buena opción y bueno, así tomamos una decisión que fue muy buena y los felicitamos y tal, estamos orgullosos porque Umbro estuvo en el partido inaugural y después estuvo en el partido inaugural y en la final del Mundial, porque Bolivia jugó con Umbro en el Mundial y Brasil ganó el Mundial con Umbro también. O sea que los de Umbro estaban contentos y todo fue muy bien. Treinta años después sigo festejando esa clasificación. Sigo recordando esos momentos hermosos. 30 años después soy ingeniero comercial, tengo una maestría. 30 años después me dedico a algunas cosas, pero siempre ligado al fútbol, más que todo como aficionado y como veo, digamos, que el fútbol ha ido retrocediendo y se ha vuelto un fútbol menos competitivo y de tantos problemas como los que tiene ahora actualmente. Y hoy por hoy tengo también la suerte de estar dirigiendo al Club Gisca Nacional, que está jugando la Simón Bolívar, y a la cual me siento también tranquilo y estoy haciendo lo que me gusta, que eso es lo que más. Yo no sé cómo pude alejarme unos años de las canchas cuando es mi vida estar en un campo deportivo, un campo de juego, de fútbol. Así que hoy estoy más tranquilo y ya más alegre en mi vida porque estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Hay un agradecimiento invalorable al pueblo boliviano porque sin ellos hubiera sido muy difícil la clasificación. Si bien esta selección no ganó casi nada en el aspecto económico, pero sí hemos salido enriquecidos por el cariño que nos brinda la gente y por el reconocimiento que nos brinda la gente. Yo creo que eso es algo invalorable y que atesoramos siempre nosotros. No se ganó nada en el aspecto económico, pero ganamos mucho con el cariño de la gente, así que ese cariño es invalorable y inolvidable y agradecimiento por siempre a todo el pueblo boliviano. ¡Viva Bolivia! Viva mi patria Bolivia, una gran nación.